Les hicimos esperar un momento, ofrecemos disculpas porque se tardaron las reuniones, los acuerdos que estamos llevando a cabo con los secretarios, mujeres y hombres que van a formar parte del gabinete del próximo gobierno. Pero ya estamos aquí con ustedes. Voy a dar a conocer los lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana. Quiero decirles con toda franqueza que ya algunas de estas disposiciones se han dado a conocer desde la campaña y en estos días, porque hemos tenido reuniones cerradas, pero siempre hay información, se cuela la información, y como ese es el trabajo de ustedes, buscar la información, pues hacen bien en investigar, indagar, para que no me vayan a reclamar de que ya no es nota lo que voy a informar. Sí es importante porque es la suma de todas las acciones o de las principales acciones, pero de manera conjunta, que se van a llevar a cabo para combatir la corrupción y para que haya austeridad republicana en el gobierno, para que se aplique lo que decía el presidente Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Estos son los puntos fundamentales. 1. Se reformará el artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. 2. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza. 4. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. 5. La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres, a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracia. 6. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones
del 1 de julio de 2018 consistió básicamente en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza. 7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, y será pública y transparente en todos los casos. 8. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. Aquí les voy a entregar ya la proyección de lo que voy a ganar, de acuerdo a lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto. 9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios. 10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. 11. No habrá más de 5 asesores por secretaría. 12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes. 13. No habrá bonos ni otras canonjías. El salario será integral según la Constitución, que a la letra dice: se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Desde luego, como lo establece el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República. 14. Se limitarán los viáticos al mínimo. 15. No habrá partida para gastos médicos privados. 16. No habrá caja de ahorro especial, es decir, dejará de existir la partida conocida como seguro de separación individualizada. 17. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo. 18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. 19. Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad. 20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados, oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas, de compras, Contraloría Interna y otras, y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación dependiente de la Secretaría relacionada con los asuntos en cuestión. 21. Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza en un 70% del personal y del gasto de operación. 22. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de 1 millón de pesos anuales, de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar
el 50% del gasto actual. Es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos. 23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos. 24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. 25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares. 26. No podrán contratarse a familiares. 27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos 8 horas diarias. 28. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad ni tomar en las oficinas públicas. 29. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. 30. Los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. 31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no tiene permitido o no cuenta con autorización para ello. 32. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos. 33. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente. 34. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. 35. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. 36. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares sin justificación. 37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, de instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos. 38. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. #39. Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares. 40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El sistema de inteligencia del gobierno estará solo dedicado a la prevención de delitos y a combatir la delincuencia. 41. Se cuidarán los bienes de la oficina o a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. 42. Se evitarán gastos de oficinas innecesarios y se ahorrará en energía eléctrica, en agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario. 43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los ciudadanos, los mandantes de los servidores públicos. 44. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la Oficina de Transparencia de la ONU. 45. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.
46. No habrá papeles, se dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción. 50. Con esto termino. Por ahora. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales, es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes. Estos son los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana. Y les voy a anexar lo que tiene que ver con la remuneración probable del próximo presidente. Digo probable porque esto aplica a partir del día 1 de diciembre. Andrés Manuel, sobre la reducción del 50% a los funcionarios, ¿hasta qué nivel va a ser? ¿Hasta subsecretario, director general? Sí. Y hay una práctica común hoy en día de tener la fotografía del presidente en todas las oficinas. ¿Eso va a continuar? No. Se terminan todos esos métodos que tienen que ver con la política tradicional. Se va a romper el molde en el que se hacía la política tradicional. Vamos a cambiar. Ese fue el mandato del pueblo en la elección del 1 de julio. Y en cuanto a el ajuste de sueldos de los altos funcionarios públicos, es a partir de los que reciben más de 1 millón de pesos al año hacia arriba, o si se quiere ver, pues que reciben 3, 4 millones al año hasta 1 millón. De ahí para abajo no va a haber ajuste, porque se trata de trabajadores de nivel medio, y abajo, en vez de bajar el sueldo, se va a aumentar. Se va a cumplir el compromiso que hice de que vamos a bajar el sueldo de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo. Licenciado, ¿cuáles serán las sanciones o cómo se va a normar o reglamentar esto? Porque hay una ley de servidores públicos que no contempla estas medidas. ¿Qué se va a hacer ahí? Se van a modificar leyes, por ejemplo, se va a aplicar de manera universal, esa es la propuesta, el artículo 127, para que lo que ya está en la Constitución acerca de que ningún funcionario gane más de lo que recibe el presidente, se puede aplicar tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial. O sea, que no haya un diputado, un senador, un ministro que gane más que el presidente. Actualmente reciben más, sobre todo en el Poder Judicial. Entonces, para eso se requiere una modificación al 127 y que sea de aplicación universal. Pero el resto de las medidas se van a convertir en un decreto, ¿cómo se va a normar? Va a ir en modificaciones a las leyes. Se va a reformar toda la ley de la administración pública para estos propósitos, de acuerdo a lo que corresponda. Van a haber modificaciones a la Constitución. Por ejemplo, se va a modificar, como aquí se establece, el 108 constitucional para quitar los fueros.
para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Actualmente la Constitución no establece que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Hay impunidad en la misma Constitución. Esto viene desde la Constitución de 1857, 150 años con esta impunidad. Entonces se va a quitar ese precepto legal para que el presidente sea juzgado en funciones si comete delito de corrupción, y así en todos los casos. ¿Y sanciones a los que no cumplan con estas 50 medidas? Sí, en las mismas leyes. Por ejemplo, la corrupción se eleva a delito grave, sin derecho a fianza. Todo esto es lo que se va a presentar en el inicio de la nueva administración como reformas para poder llevar a la práctica estos compromisos. ¿Qué se hará con las basura que va a ganar, Morena? Termine. Actualmente, en neto, según la información que me entregó el secretario de Hacienda propuesto, no le estoy echando la culpa, estoy dando a conocer la fuente, son datos oficiales. Según este informe, y aquí vienen todas las partidas y las que se van a suspender, o mejor dicho, sí, las percepciones extraordinarias, detalladas. Según este informe, el presidente Peña debe estar recibiendo 270,000 pesos mensuales. ¿Con prestaciones? Ya en total. Yo voy a recibir 108. O sea, voy a recibir el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña, y cumplo con esto, con el compromiso que hice de que voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente el presidente Peña. También quiero aclararles que tenía yo intención de bajar un poco más, pero como ese va a ser el techo, hay funcionarios que están ahora trabajando en universidades, en empresas, están ganando esta cantidad, y aunque tienen dimensión social, saben que es una gran oportunidad participar en la cuarta transformación de la vida pública de México. De todas maneras, tomé en cuenta esto. Lo mismo por ministros, diputados, senadores, porque los ministros ahora están recibiendo una cantidad mucho mayor que esto. Entonces, si yo bajaba más mi sueldo, se iba a resentir más. O sea que soy moderado, no soy radical. ¿Qué se hará con las gobernaturas que no son de En campaña dijo que la 33 era inútil. ¿Habrá cambios, o le pedirá a los legisladores que hagan cambios sobre el tema de los cabilderos? Ya ve que ellos muchos los han corrompido, les invitan ya. Sí, sencillamente ya no van a haber moches, porque no va a haber en el presupuesto una partida con ese propósito. ¿Qué sucedía? Y es una vergüenza hasta recordarlo. Llegaron a tener una partida
unos dicen de 14,000 millones, otros de 25,000 millones de pesos, que se repartían, se le entregaba a cada diputado, en algunos casos 20 millones, en otros 50 millones, para que ellos asignaran esos recursos para 3 tipos de obras que se entregaban: para la reparación de calles y de banquetas. No sé si ustedes observaron de que en algunas colonias, no solo de la Ciudad de México, sino del país, se destruían las banquetas para volverlas a hacer, porque era parte de esa asignación. Lo otro eran recursos para instalaciones deportivas que se asignaban a diputados y ellos reasignaban a presidentes municipales y gobernadores. Y lo otro era utilizar ese dinero para la cultura, pero es mucho decir, era para construir instalaciones, muchas de ellas que están en el abandono, porque era la construcción, porque eso era lo que dejaba el beneficio, el moche, y no se contemplaba ni siquiera el gasto de operación de esas instalaciones culturales. Entonces, eso ya no va a existir, y desde luego que todos los sectores y los ciudadanos son libres para hacer gestiones, trámites, pero no se va a condicionar el presupuesto, no se va a aceptar chantaje de nadie, porque el presupuesto es dinero de todo el pueblo. Entonces vamos a presentar nosotros en tiempo, en forma, el presupuesto del año próximo, sin estas partidas, y los diputados que tienen esa función van a aprobar el presupuesto. Pero siempre que hacen cabildo, las farmacéuticas, sí, todos eso, los que compran a los diputados. sí, nada más que no les va a funcionar, porque no se va a permitir la corrupción. Van a haber compras consolidadas y se va a buscar que los medicamentos se compren a mejores precios, que no se paguen sobreprecios por medicamentos, por mercancías. Además, va a haber observación de ciudadanos y de la ONU. Ayer tuve una reunión con la secretaria de la Función Pública. Ella tiene la encomienda de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, y estoy seguro que vamos a lograr acabar con la corrupción. Les decía yo la vez pasada que es una vergüenza que México ocupe el lugar 135 en corrupción en el mundo, el lugar 135. Nada más en el periodo neoliberal, para los que dicen que funcionaba muy bien la política económica, pasamos en el periodo neoliberal del lugar 30 al 135 en corrupción. Aquí aspiramos que desde el primer año podamos estar en los primeros lugares de honestidad en el mundo, y lo vamos a lograr. 3 preguntas. Señor, ¿cuál Consejo nos confirmaba que se elimina la figura de la dama? ¿Van a pedir ese cambio? Ya preguntaste. Va a ser a través de la función pública, a través de las compras que va a llevar a cabo de manera consolidada la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción. Son las dependencias, los organismos
que van a estar atentos para que no haya... Presidente, ¿qué indicaciones se dieron? Va a hacer la declaración patrimonial, ya que la 3 de 3 dijo que era insuficiente, la patrimonial es todavía menos, es menor el campo de vigilancia. La vida pública va a ser cada vez más pública, todos los bienes se van a dar a conocer. La 3 de 3, todos. Pero aquí en su es solo una, la declaración patrimonial. Todo. O sea, es hablar de todos los bienes que se tengan y de todos los ingresos, no solo de los funcionarios, sino de los familiares. Y aquí hago énfasis en que va a ser obligatorio el dar a conocer públicamente estos bienes, porque hay casos en donde no se dan a conocer los bienes. Señor, ¿cómo confirmaba que desaparece la figura de la primera dama? ¿En qué tareas o en qué áreas podría estarlo apoyando su esposa entonces? En lo que me apoya ahora, igual. ¿Pero va a tener alguna función dentro del no, gobierno? Ninguna función oficial. ¿Ni un cargo honorífico en cultura? No va a tener ningún cargo honorífico. O sea, ya no va a haber esa figura, lo digo de manera respetuosa, sin ofender a nadie. Ya no va a haber la figura de primera dama y Beatriz no va a desempeñar ningún cargo. ¿No va a estar La no contratación de transporte Ya termino con una. Ya les dije, ya tienen hambre ustedes. En la Suprema Corte no están conformes con esa disminución de salarios. ¿Qué responderías tú? Miren, todos los servidores públicos, todos los ciudadanos, tenemos que respetar lo que está establecido o lo que se establezca en la Constitución General de la República. Es la ley de leyes, es la ley suprema. Entonces, si en la Constitución se establece de que nadie puede ganar más que el presidente de la República, se tiene que respetar la Constitución y todos estamos obligados a que se respete. Yo voy a enviar la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados, acompañada del nuevo presupuesto, y en la Cámara se va a decidir, porque son los diputados los que tienen que llevar a cabo esta modificación. Pero yo tengo el compromiso moral con la gente, con los ciudadanos, de que haya austeridad republicana. Pero por derechos adquiridos no se va a poder hacer para los actuales ministros, para los actuales... Eso lo van a resolver los legisladores, para eso es el poder legislativo, y van a poder reclamar sus derechos en el caso de que se considere de que se están violando los interesados. Hay la libertad. Esto tiene que ver con los constitucionalistas que nos van a decir si procede o no procede, pero ya ese es otro asunto. Cuando menos en lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Pero están para recibir la ola de demandas laborales. Todo, no hay ningún problema. Para eso son los tribunales. ¿Estaría pensando en ofrecerle algún cargo a José Antonio Meade? Se ha hablado de si pudiera ir a Bajico a una vicegobernatura. Tengo el compromiso de hablar con él. El día de la elección que hablamos por teléfono, quedamos en que íbamos a platicar. Lo mismo a Ricardo Anaya. No he podido ahora, pero quiero hablar con ellos. ¿Pero los ve a su gobierno? No sé, para eso quiero platicar con ellos, para respetuosamente saber cuáles son sus planes
que han decidido hacer. No me puedo meter en decisiones que ellos les corresponde. Yo estoy en un plan de buscar la reconciliación, porque no ando nada debajo de la manga. Dije, me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad de lo que gana el presidente Peña, se va a cumplir el 127, nadie va a ganar más que el presidente. Dije, no voy a vivir en Los Pinos. Dije, se van a suspender las pensiones a los presidentes. Pues eso es esto. Nada más que ahora ya pasó la campaña y ya se va